En esta noche un tema que el día miércoles surgió un tema cuando hablábamos sobre el tema de la adoración y hablamos sobre el origen de la adoración y hablamos de que finalmente el Señor le dio a Lucifer, le dio al enemigo: al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Recuerdan que hablamos del origen de la adoración, cómo se origina en el cielo la adoración, y a Lucifer es puesto como el dirigente de la adoración, el que dirigía la adoración en el cielo. Dios lo creó con instrumentos musicales dentro de él para llevar la adoración en el cielo. Sin embargo, se contaminó su corazón, se llenó de soberbia, se llenó de orgullo, y eso trajo como consecuencia una gran rebelión, que fue echado del cielo, fue echado a la tierra. De eso se trata, porque ustedes van a recordar que cuando se origina esta gran rebelión, Lucifer era el encargado de dirigir la adoración en el cielo, y una tercera parte del cielo, ¿verdad?, los ángeles cayeron, se fueron en esta rebelión. Y Dios, pues, a través de nuestro Señor Jesucristo, ha venido restaurando esto de la adoración, al grado que la Biblia dice que Cristo dijo en Juan 4:23 que el Padre está buscando ¿qué cosa? Adoradores. ¿Por qué? Porque hay un vacío en el cielo que está siendo llenado por cada alma que se salva, que se convierte en un adorador del Dios vivo. Bueno, recordarán que cuando Jesús vence al enemigo allá en la tentación, en Lucas capítulo 3, capítulo 4, Mateo también habla de los mismos pasajes de la tentación, cómo Jesús vence al enemigo. El enemigo lo tentó en muchas áreas y finalmente lo atacó en su identidad, lo atacó en su señorío. Pero una cosa que finalmente sucedió, que el enemigo es puesto en su lugar, y Jesús le dice al enemigo: al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Eso estamos clarito, hermano. Y ese llamado de adorar a Dios y de servir a Dios que hace Jesús es también para nosotros. Fuimos creados para la alabanza de su gloria. Cuando Jesús sale del desierto, viene en ayuno. La Biblia dice que en Lucas 4:14 que Cristo viene en el poder del Espíritu Santo. 1, 2, dice que su fama se difundió por todas partes, y 3, era glorificado por todos. Pero ahí cuando vemos esa parte que Cristo viene en el poder, o sea, miren cómo Cristo retorna, cómo Cristo viene, cómo Cristo regresa o retorna. Y como hoy hablamos de una reapertura de iglesias, de las reuniones, etcétera, etcétera, del ministerio, es una pregunta interesante: ¿cómo vamos a retornar? ¿Cómo vamos a regresar a las iglesias otra vez? Más adelante, cuando se abran los cultos, la iglesia, para las reuniones, ¿cómo vamos a retornar? Quizás algunos volverán a hacer lo mismo que antes hacían, quizás algunos volverán a las mismas actividades, a la misma forma de reunirse, etcétera, etcétera, etcétera. Pero realmente, hermano, Dios está trayendo su orden nuevo, las nuevas cosas que Dios quiere traer para su pueblo. Pero hay una cosa importante que se destaca ahí, es el ayuno. El ayuno que hace Jesús, ese ayuno poderoso, un ayuno que fue intencional, y eso vamos a hablarlo en la clase misma, porque es el Espíritu Santo que lo lleva al desierto. El Espíritu Santo acompaña a Jesús en el bautismo en agua. El Espíritu Santo va con Jesús al desierto, donde Él va a ser tentado por el enemigo, pero Jesús sale victorioso, porque ahí está el Espíritu Santo. Dice que los ángeles servían. Así que yo quiero hablar del ayuno, hermano, y de la adoración. Vamos a mirar la adoración, el ayuno, porque necesitamos entendimiento de la forma de Dios. Ya hemos hablado de entendimiento de la adoración bastante. El miércoles habló un poquito más. Una cosa que se dio el miércoles de la adoración es que el que dirige la adoración controla la atmósfera.
el que dirige la adoración controla la atmósfera. Si usted dirige la adoración, si usted adora en su casa en espíritu y en verdad, usted controla la atmósfera. Usted controla el ambiente que hay en tu vida, en tu casa, en tu alrededor, en tu familia, en tus hijos. Tú controlas el ambiente. ¿Por qué? Porque el que dirige la adoración controla la atmósfera. Dios nos llama a controlar atmósfera. Dios nos llama a crear ambientes adecuados, atmósfera. ¿Para qué? Para la manifestación de su gloria. Amén. Así que vimos bastante de la adoración y ahora yo quiero hablar un poquito del ayuno. ¿Cómo surge el ayuno? ¿Por qué surge el ayuno ahora de repente? Sin mencionar el tema del hablar en lenguas. Judas 1:20 dice, orando en el Espíritu Santo para edificar tu fe. Esto es algo bien novedoso, hermano. Orar en el Espíritu Santo. Muchos hablan en lengua, pero orar 1 hora en lenguas todos los días es algo, es un recurso increíble, es un recurso poderoso que Dios nos ha dado. Estaba viendo ayer unos videos de Steve Rock, un programa que se llama Sobrenatural, y él hablaba unos testimonios de un hombre que su padre, antes de partir para el Señor, le dijo: hijo, yo quiero que tú intensifiques tu vida de oración de forma excesiva, hablando en lengua, porque, hermano, la lucha que tenemos nosotros hoy, la batalla que tenemos nosotros hoy, la única manera de vencer esa batalla es orar en el Espíritu, la oración perfecta. Amén. Y Ciro decía que él no sale a la calle, no sale al mundo, sino ora 1 hora de oración en el Espíritu Santo, sino ora 1 hora en lenguas todos los días, no sale afuera sin haber orado 1 hora. Cuando escuché eso ayer me gocé mucho, porque decía: Señor, gracias porque tú estás confirmando este deseo, esta estrategia, este recurso de hablar en lengua. Hermano, desde que amanecemos ya está usted ganándole al alba, y ya usted está teniendo una gran victoria en el nombre de Jesús, hasta que siento la gloria de Dios en este lugar. Amén. Ahora vamos a hablar del ayuno un poquito rápido, porque se me fue el tiempo. En verdad no vamos a tener mucho tiempo para hablar de esto. Necesitamos tener unas 2 o 3 sesiones en grabación para poder explicar el tema del ayuno ahora como una herramienta devocional también, pero no el ayuno que estamos acostumbrados a hacer de manera tradicional, sino un ayuno de acuerdo a un nuevo enfoque, al enfoque de Jesús. Y para eso yo quiero irme al libro de Hechos de los Apóstoles, capítulo 13, versículo 2. Ahí hay una dinamita poderosa en Hechos 13, versículo 2. Habla del liderazgo que había en la iglesia de Antioquía. Dice la palabra de Dios: y había entonces en la iglesia de Antioquía profetas, maestros, Bernabé, Simón, el que se llamaba Nigre, Lucio de Cirene, Manaén, el que se había criado junto con Herodes el tetrarca, y Saulo. Dice la Biblia, versículo 2: y ministrando estos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo: apartadme a Bernabé y a Saulo para obras que los he llamado. Oh, gloria a Dios. Qué tremendo, hermano, esta palabra. Ministrando estos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo: apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra que los he llamado. Ahí hay 3 cosas poderosas que pueden tomar los días de hablar de ella. 1 es ministrando estos al Señor. 2, ayunando. Y 3, y dijo el Espíritu Santo: apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra que los he llamado. Ministrando esto al Señor tiene que ver con la adoración, precisamente. Estos hombres, hermano, déjenme hablar un poquito de estos hombres. Eran profetas y maestros. Yo cuando miraba esta escritura hace años atrás, me puse a pensar: wow, estos no eran cualquiera persona. Estos eran hombres que estaban en el liderazgo de alto nivel. Hombres que podían tener una agenda llena de compromisos, de predicaciones, de enseñanza, de viajes. Pero estos hombres, hermanos, tenían una dedicación a Dios tremenda, porque ellos habían descubierto algo maravilloso, hermano, como los apóstoles dijeron:
nosotros persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra. Qué tremendo, hermano, que estos hombres, dice la Biblia, que podían tener su agenda ocupada, dice la Biblia, pero estos hombres ministraban estos al Señor. Oh, wow. Antes de ir a servir, antes de compartir la palabra, antes de tener un momento profético, estos hombres ministraban al Señor. O sea, le daban a Dios adoración, hermano. O sea, no salían sin haber ministrado al Señor. Pero lo que quiero detallar en este momento es el tema de que dice en la Biblia, y ayunando. Y ayunando. La pregunta que tengo para comenzar es, ¿a quién dirijo mi ayuno? Porque Dios nos está llamando a ayunar, no de manera tradicional, sino, si ustedes descubren este versículo aquí, Dios nos llama a ayunar como parte de un estilo de vida. Y vamos a mirar, si usted piensa que no es un estilo de vida, vamos a recordar las palabras del Señor Jesús, cuando el Señor Jesús en Mateo capítulo 6, el Señor Jesús está hablando de cuando tú des, cuando tú ores, y dice el versículo 17 de Mateo 6, pero tú cuando ayunes, unge tu cabeza y lava tu rostro. Pero tú cuando ayunes, ¿qué está diciendo Cristo? Cristo está diciendo que Él espera que los seguidores de Jesús ayunen. Él no te está pidiendo como una opinión personal, si puedes o no puedes ayunar. Dios espera, o sea, hay como una expectativa de Dios. Dice, cuando tú ayunes, ay, 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 como diciendo Dios, algo grande va a pasar cuando tú ayunes. Como que Dios está esperando que yo ayune. Y nos da la forma de cómo tenemos que ayunar. Ahora, estos profetas y maestros estaban ocupados, pero ministraban al Señor y estaban ayunando. ¿Por qué ellos ayunaban, hermano? Porque ellos querían experimentar más a Jesús. Ellos querían experimentar más a Jesús. Cuando me preguntan a mí en este tiempo, ¿a quién dirijo mi ayuno? Debo de responder, voy a ayunar porque deseo más de Dios, porque deseo la gloria de Dios, porque deseo que la tierra sea llena de su gloria, porque deseo avivamiento, porque deseo experimentar a Jesús. A Jesús. Hay gente que hoy ayuna por muchos motivos. Algunos ayunan por poder, quieren poder. Otros ayunan porque quieren influencia, quieren tener mayor influencia. Otros ayunan porque tienen un problema y quieren ayunar para que Dios le atienda a ese problema. Cuando usted entiende, hermano, el poder del ayuno, nosotros no somos nadie para coaccionar a Dios. No somos nadie para decirle a Dios, Dios, estoy haciendo esto, acuérdate de esto. No. Dios está viendo muchas veces la intención del corazón. ¿Con qué actitud tú estás ayunando? ¿Con qué deseo tú estás ayunando? ¿Con qué intención tú quieres ayunar? Y estos hombres estaban ahí, la Biblia dice que estaban ayunando. ¿Por qué? Porque ellos querían algo. No solamente querían experimentar a Jesús, sino que también ellos querían esto. Querían la guianza del Señor en su vida. Querían la guianza del Señor en su vida. Y nosotros tenemos que tener entendimiento dentro del entendimiento del ayuno. Entendemos lo que es el ayuno, apartarte de una comida, etcétera. Pero entender el razón, el por qué yo debo de ayunar, hermano, es algo nuevo que tenemos que pensar. Porque el enfoque que estamos acostumbrados de ayunar es siempre porque queremos algo que Dios haga. Que Dios haga algo. Por eso que la gente ayuna. No para que Dios haga algo, no. ¿Por qué no ayunar? No para que Dios haga algo, sino para ver qué dice Dios que Él haga, que Él quiere que yo haga. Los profetas, los maestros, los apóstoles ayunaban para ser
dirigidos para ser guiados por el Espíritu Santo. No para pedir algo a cambio. No para controlar a Dios ni manipular a Dios, sino para ponerse en las manos de Dios, para ponerse y rendirse a los pies del Señor, para tener una vida de sujeción al Espíritu Santo, una vida de sometimiento al Espíritu Santo. Necesitamos, hermanos, de una vez por todas rendirnos al Señor, al surrender. Necesitamos entregarle a Dios todo ya, para que sea Dios que guíe cada paso, para que sea Dios que diga lo que Él quiere que hagamos. A veces oramos, intercedemos, pero no permitimos que el Dios guíe la oración. Dios guíe, porque Dios puede guiar la oración. Dios puede guiar la intercesión. Ellos estaban ayunando porque querían experimentar a Jesús, porque querían que el Espíritu Santo los guiara. Estaban a través de este ayuno, estaban entregando su vida a Dios, estaban rindiéndose al Señor, estaban diciendo: Señor, haz como tú quieras hacer. Estaban dependiendo de eso. Nosotros, hermanos, necesitamos ayunar porque necesitamos la guianza del Dios Santo. Necesitamos también entender algo del ayuno, que tenemos una lucha espiritual tremenda dentro de nosotros. Hay una lucha entre la carne y el espíritu. Y en la medida que tú ayunas, tú vas a comenzar a someter la carne. ¿A qué? Al control y al dominio del Espíritu Santo. Dice Colosenses 1:27. Escuche, entiendan esto, hermano. Es Cristo en nosotros la esperanza de gloria. No la esperanza de cualquier cosa. Es Cristo dentro de mí la esperanza de gloria. Y la Biblia dice en Efesios que aquel que es poderoso para hacer las cosas mucho más abundantes de lo que pedimos y entendemos, según el poder que actúa en nosotros, hermano. Imagínese usted esa vida sometida, entregada al Espíritu Santo. Hay realidades, hermano. Hay realidades que Dios quiere que veamos. A mí a veces me preocupa cuando yo veo que las circunstancias que nos rodean quieren controlar mi oración, quieren controlar mi forma de ayunar, quieren controlar mi forma de adorar a Dios. O sea, nosotros no podemos estar siendo controlados por las circunstancias. O sea, que si hay un problema, oro. Si hay un problema, ayuno. Si hay un problema, adoro. Pero ¿por qué no hacerlo? Porque amas a Jesús. Porque amas a Jesús simplemente. Yo quiero estar, porque quiero más de Jesús. Porque quiero entregarle al Señor mi vida, mi ser, para que Dios haga como quiera hacer en mi vida. Yo no soy quien para decirle a Dios: haga esto, haga lo otro. Solamente trato de tener un corazón humilde, quebrantado, para dejar que Dios haga como Él quiere. Esto va a ser algo bien importante en estos últimos tiempos, hermano. Hay realidades que Dios quiere que veamos, que nuestra vida no esté suscrita a problemas externos, a circunstancias. Todo el mundo ora, todo el mundo ayuna, todo el mundo intercede, todo el mundo se Biblia. Pero ¿qué cuando pasa esta pandemia? ¿Qué cuando pasa esta crisis? Volveremos a lo mismo de siempre. En aquel momento estos hombres aparentemente no había ningún problema en la iglesia. La iglesia estaba creciendo, la iglesia estaba en bendición, así que estaban en victoria, pero estaban ayunando por algo más, porque querían más de Dios, querían experimentar a Jesús en toda su magnitud, en todo su esplendor de gloria. Querían ver la gloria de Dios, hermano. ¿Por qué ayunas a veces? ¿Por qué quiere Dios que ayunemos? Y hay realidades que debe de entender esto, hermano. Por ejemplo, cuando se sitió el sitio de Dotán, donde estaba el profeta Eliseo. ¿Te acuerdas? Eliseo y los sirios. Que cuando el siervo Jesse abrió la ventana, estamos en
en 2 de los Reyes capítulo 6, abrió las ventanas. Dice que vio que alrededor de la ciudad había un ejército del enemigo rodeando la ciudad, buscando al profeta. ¿Y cómo estaba el profeta? Tranquilo. ¿Se acuerdan de ese pasaje bíblico? El profeta estaba tranquilo, ni estaba preocupado. Bueno, me están rodeando los sirios, está bien, gloria a Dios. ¿Por qué este profeta actúa de esa manera? Porque el profeta, como tenía el ayunar como un estilo de vida, por eso que me recuerdo a Elías. Elías decía, vive Jehová en cuya presencia estoy. ¿Por qué estos hombres estaban tan conectados con Dios? Por eso, porque eran hombres que ofrecían su tiempo de manera intencional para estar más cerca de Dios. O mejor dicho, para que Dios esté más cerca de ellos. Porque Dios siempre estará cerca de nosotros. Amén. Pero cuando el siervo ve la ventana, abre la ventana, ve una realidad. Ve su realidad, pero no la realidad de Dios, hermano. El profeta Eliseo ora, dice, Señor. Mire cómo dice Eliseo, dice, Señor. ¿A dónde dirige Eliseo su mirada? A Dios. Señor, abre sus ojos para que él vea como yo veo. Abre sus ojos para que él vea como yo veo. Como él estaba en esa actitud de ayuno, como el ayuno para él no que era controlado, manipulado, ni que está rodeado de los siervos. Vamos a ayunar, hermano, vamos a orar ahora, vamos a interceder. No. Estos hombres vivían continuamente, así como David estableció su tabernáculo, la adoración. David en el cielo, la adoración es continua y permanente. David establece un tabernáculo de oración continua y permanente. En el cielo, la intercesión es continua y permanente. Cristo intercede todos los días por nosotros. Por eso que el Espíritu Santo viene a actuar y se alinea con Cristo, con el espíritu de intercesión que en Cristo. Por eso el Espíritu Santo gime con nosotros, con el cielo. Le llamamos a esto el último clamor, la oración de gemido. Y cuando el profeta ora, Señor, abre sus ojos para que vea, dice que había otro ejército que rodeaba también el campamento. Un ejército de gente de a caballo y carros de a caballo. Oh, gloria a Dios. Eran dos realidades. Y al final, fíjese esto. ¿Quién estaba más rodeado en ese momento? ¿Eliseo o el enemigo? El enemigo estaba más rodeado porque el enemigo lo estaba rodeando la gloria de Dios. Entonces, a veces nuestro actuar, nuestro accionar de ayunar, de orar, es porque hay una situación extrema. Hay momentos extremos, hay momentos inusuales. Pero escúcheme, no vamos a ser sorprendidos si tenemos un estilo de vida de adoración y de ayunar y de orar. No. Porque en el cielo se adora y se ora 24 horas al día. Los serafines dicen, santo, 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 Jehová de los cielos. Toda la tierra está llena de tu gloria. Hay un continuar. No se detiene. Entonces, por eso es que Cristo espera que sus discípulos ayunen. Porque hay realidades. Tenemos que ser, hermanos, intencionales. Esto no es algo que lo vamos a hacer porque, bueno, déme mirar un puntito más. Vamos a darlo para último. Tenemos que ser intencionales. Cuando la Biblia dice que habían profetas y maestros y ministrando estos al Señor y ayunando, no era que cuestión de que, bueno, hermano, ¿qué les parece? Vamos a ayunar. No. Ellos fueron intencionales. Eran profetas y maestros, hermano. Eran liderazgo de alto nivel. Sin embargo, ellos tenían necesidad más de Dios. Tenían necesidad de ponerse en las manos de Dios. Porque querían experimentar más del poder de Dios. Más del amor de Jesús. Más del poder de la resurrección. Dice la Biblia
que aquel que levantó a Cristo de los muertos nos levantará a nosotros también. Eso es lo que quería ver ellos, ver a Jesús, ver la gloria de Dios. Ellos fueron intencionales. Si usted quiere marcar la diferencia en estos tiempos, hermano, comience a ayunar. No esperando, no yendo a Dios porque tienes una situación, sino porque quiero más de Jesús. Quiero ser transformado por Jesús. Yo quiero que la gente vea en mí a Jesús, porque Jesús, ¿sabe qué es Jesús? Jesús es nuestro modelo. Jesús es nuestro diseño. Jesús es el plano que el Padre ha escogido para que nosotros reflejemos la gloria de Dios. Por eso que Romanos 8 dice que la creación gime porque está esperando la manifestación gloriosa de los hijos de Dios. A veces se habla de poder y no hay manifestación. Uno puede tener mucho conocimiento teológico y no es malo, pero también necesitamos experimentar la gloria de Dios. Necesitamos experimentar a Jesús, hermano. Entonces, hay que ser intencional para ser humilde, para que someter la carne al Espíritu, para que el Espíritu Santo nos guíe, para tener experiencias con Él todos los días. Quiero cerrar con algo muy importante que aquí escribí también, porque como le dije, esto es bastante largo y no lo vamos a tener tanto tiempo, pero estas herramientas que Dios nos da, que son herramientas devocionales, adoración, tiene que ver con quién es Dios. Oración tiene que ver con mi relación con Dios, con Él. Intercesión tiene que ver con lo que Dios va a hacer. Hablar en lenguas tiene que ver con oración excesiva por causa de las tentaciones que vivimos hoy. Y el ayuno tiene que ver para experimentar más a Jesús. Estas herramientas devocionales o llámele recursos que Dios ha puesto en nosotros, la palabra, la oración, estas herramientas devocionales no son el fin. No son el fin. Son un medio para alcanzar algo. Son un medio para alcanzar un fin. A veces pensamos que, bueno, tabernáculo de oración, altar de oración, que el ayuno, no. Todos son recursos, son medios para alcanzar un fin. ¿Cuál es el fin? El fin es experimentar a Jesús. Amén. Ser guiado por el Espíritu Santo. Y sobre todo tocarlo a Él. Tocar a Él. Tocarlo a Él. Hemos visto cómo la adoración toca a Dios. Hemos visto cómo alguien que se acerca al Señor de manera correcta, con un corazón adorador, toca a Dios. ¿Se acuerdan de la muerte de aquel perfume de alabastro que lo quebró? Esa mujer tocó el corazón de Jesús, porque Jesús vio el corazón adorador de esa mujer. Y Cristo declaró, donde se predique este evangelio, se va a decir lo que esta mujer ha hecho. Aquel hombre leproso se postró, le dijo al Señor, si tú quieres puedes limpiarme. No le exigió nada. Y Jesús lo sanó. ¿Por qué? Porque hay cosas que tocan el corazón de Dios. Y cuando una persona decide, quiero ayunar, solamente porque quiero que tú te glorifiques en mi vida, que tú me uses, hermano, esto es lo que va a hacer la diferencia en nosotros. Todos estos recursos no son el fin, son un medio para experimentar el poder de Dios. Y hay algo que quiero decir al final de esto, es visitación o habitación. Visitación o habitación. Aquí es importante el ayunar, porque aquí se decide también esto, visitación o habitación. Escuchen, ¿qué hace el ayuno? El ayuno es algo que va dejando nuestra vida vacía. Nuestras vidas comienzan a quedar vacías. Comenzamos a entregarle todo a Dios.
comenzamos a rendirle todo a Dios al punto que no queda nada en nosotros, sino que todo sea Cristo, Cristo, Cristo. Entonces, cuando yo comienzo a ayunar, comienzo a entregarle todo a Dios, comienzo a vaciarme, y esto hace que en algunos casos, algunas de estas herramientas devocionales es solamente mera visitación, pero no hay habitación. ¿Por qué? Porque Dios quiere tener la oportunidad de habitar. Y cuando yo comienzo a ayunar, comienzo a vaciar, es como que agarro mi casa y saco todos los muebles, todas las cosas, y digo que ahora venga lo nuevo, venga Dios a llenarlo todo. Entonces, nuestra vida, hermano, necesita esto. Dios está buscando no visitar un lugar, Dios está buscando un lugar permanente donde habitar. Como Padre que es Dios, Dios es un Padre. Y yo no conozco a ningún padre que no quiera estar con sus hijos. Dios como Padre no quiere visitar a sus hijos de vez en cuando, o una vez al mes, o cada 15 días, o cada 6 meses, no. Dios como Padre quiere habitar con nosotros todos los días, hermano. Dios quiere mudarse a tu casa. Por eso fue que Dios escogió a Sion. Dice, y la quiso, ¿por qué? Por habitación. ¿Por qué? Porque Sion era un lugar de adoración continua y permanente. Dios está buscando un lugar donde habitar. Y nuestro llamado es levantar un lugar para que su presencia habite en medio de nosotros. Amén. Entonces, Dios debe dirigir nuestra vida. Es importante entender esto, hermano, que Dios tiene diseño para todo. Dios tiene su diseño para las cosas. Interesante que estos hombres que están aquí ayunando y orando, ellos no le dijeron al Señor, Señor, queremos ser misioneros. No, no, no. Wow, este es poderoso. No hay tiempo para explicarlo todo. Pero ellos le dijeron a Dios, Señor, queremos ser misioneros. Quiero que tú envíes a Pablo y a Bernabé para la obra y que los hermanos quedamos orando. Yo no, mire, cuando ellos ayunaron y oraron allí, ministraron al Señor y ayunaron, dice la Biblia, y dijo el Espíritu Santo, wow. Cuando yo me dispongo entonces a buscar a Dios y a rendirme al Señor, el Espíritu Santo puede dirigir mi vida. Yo voy a seguir las instrucciones del Señor, hacia dónde me dirige Dios. O sea, debo de entender, como escuchaba a un predicador, deja que Dios te diga a dónde ir y cómo ir. Tú solo ríndete al Señor a través de la oración, el ayunar. Entonces ellos no decidieron a dónde ir. ¿Quién definió el lugar? ¿Quién definió a dónde ir? El Espíritu Santo. Por eso que tenemos que volver a estos principios, a estas, llámele como senda antigua, lo que quiera llamarle. Porque en la iglesia primitiva era el Espíritu Santo que dirigía todas las cosas. Cuando el rey David estaba en una situación difícil, él buscaba la dirección de Dios. Que sea el Espíritu Santo que vuelva a redirigir la vida. Que sea el Espíritu Santo que pueda redirigir las iglesias, mi casa, mi familia. Que Él tome control de todo. Pero para eso yo tengo que rendirme al Señor. Entonces Dios tiene su diseño. Cuando Dios escoge un lugar donde ir, cuando el Espíritu Santo dice, quiero que vayas a tal lugar, Dios decide a dónde voy. Dios decide qué hacer. ¿Sabes qué va a hacer Dios? Dios te va a respaldar. La gracia de Dios estará contigo. Porque Dios es el que define el lugar. Yo voy a orar al Señor para que Dios haga lo que Él ha prometido que va a hacer. Ustedes van a recordar que aquí el Espíritu Santo usa uno de ellos, dice, apartame a Bernabé y a Saulo para la obra a los que he llamado. En otras palabras, hermano, yo ayuno, yo oro con un estilo de vida, pero yo no voy con la intención de que voy a ayunar por esto, voy a ayunar por aquello, no. En el ayuno, Dios va a decidir si hay que orar, si hay que hacer algo. Eso lo va a decir Dios.
si tengo que orar por una persona, si tengo que por una ciudad, por una nación, por un país, y hay un llamado, hay un ministerio, esas cosas las va a decidir el Espíritu Santo. Y nosotros vamos ¿qué? A obedecer la voz de Dios. El domingo la pastora Mary mencionaba al final cómo Elías escuchó la voz de Dios a través del silbo apacible, cómo el Espíritu Santo lo sacó de la cueva y él vino frente a la cueva y escuchó la voz de Dios. Y la voz de Dios le dijo: Elías, agarra tu manto y me vas a ungir a Sael, me vas a ungir a Eliseo, me vas a unir al otro rey para que sean profetas en tu lugar y tomen lugares de rey y gobierno, porque van a ser instrumentos en las manos de Dios. ¿Quién dirigió la vida de Elías? El mismo Dios. Y si se da cuenta, aquí va el pastor ahora, estoy riéndome. Dios mío. Cuando Dios le dice a Elías que Elías comienza a caminar 40 días y 40 noches hasta el monte de Dios. ¿Sabe, hermano? Elías, después que comió esa comida fuerte, esa comida que le fortaleció, Elías se fue totalmente en ayuno hasta ahora, pero fortalecido con esa comida, tomando agua. Qué bueno como Dios, Él puso: Señor, haz como tú quieras hacer. ¿Y sabe quién intervino? ¿Quién dijo que se va a hacer? ¿Quién dijo cómo se va a hacer? Eso lo hizo el Espíritu Santo. Por eso que, hermano, estoy tan emocionado, porque necesitamos, hermano, entender esto. Que Dios nos está llamando a hacer del ayuno como un estilo de vida. Así como hablamos de la adoración, que la adoración debe ser un estilo de vida, el ayunar debe acompañar la adoración. Porque aquí están ministrando estos al Señor. Ayunamos para que el Espíritu Santo, decida qué es lo que se va a hacer. Decida dónde se va a ir, cómo se van a hacer las cosas. Ponerlo en la mano del Señor. Porque Dios tiene su forma. Y sobre todo, para terminar, necesitamos crear de forma intencional tiempo con Dios. Esto fue lo que hicieron estos hombres, profetas y maestros. Ellos crearon de forma intencional tiempo con Dios. Si tú quieres avanzar y ver más de Jesús en tu vida, tienes que crear tiempos intencionales. O sea, que Dios te va a decir cuándo ayunar, cómo ayunar, qué tiempo ayunar, cómo hacerlo. Dios te va a dirigir cómo hacerlo. Dios te puede decir: bueno, yo quiero que usted ayune tal día, yo quiero que tú ayunes tal día. O sea, no es porque las circunstancias me lo dicen, sino que Dios decide. Ellos están aquí ayunando y no está pasando ningún problema. Interesante que las circunstancias negativas no estaban moviendo a ayunar, solamente porque querían ver más de Jesús, querían ver más del poder del Espíritu Santo. Y cuando los apóstoles salen, cuando Pablo y Bernabé salen al campo misionero, miren, hermano, de esta oración salió el llamado al campo misionero. Eso es tan tremendo lo que puede hacer un ayuno. Puede surgir llamado, puede surgir cielos abiertos, puede surgir muchas cosas. De ese ayuno surgió el primer llamado al campo misionero. Y fue eso lo que dijo: apártame para la obra que llama. Dios tenía planes. Cuando Pablo quiso ir a las regiones de Bitinia y Misia, dice, y el Espíritu Santo no se lo permitió. ¿Y quién dirigió todo? El Espíritu Santo. Por eso, hermano, estamos volviendo a esto, al origen de todas las cosas, y volvemos al Espíritu Santo. Entonces, hay que crear tiempos, hay que ser intencional y crear tiempos para estar con Dios, para apartarnos con Dios, solo para estar con el Señor, para enfocarnos en Jesús, no en el problema, sino en Jesús, porque queremos ver a Jesús en nosotros, queremos experimentar ese poder de Jesús en nuestras vidas. Bueno, no quiero seguir, esto es un paquete bien grande. Después en otra enseñanza lo voy a depurar más uno por uno,
pero quiero decirle que este es el llamado, este es el estilo y el mayor ejemplo de ayunar lo tenemos en nuestro Señor Jesucristo, que no solamente está el ayunar, está en el corazón de Dios. Y es Jesús quien lo dice cuando ayunes. Y es Jesús que viene del desierto en ayuno. Pero ¿cómo viene? En ese poder del Espíritu Santo. Su fama se difundió y era glorificado por Dios. Si yo quiero en este día que Cristo, que la fama de Cristo crezca, se expanda en todas partes, si yo quiero que su nombre sea glorificado, entonces yo voy a vaciar mi corazón para que sea lleno de su poder y de su gloria. Amén. Que Dios le bendiga. Vamos a orar por aquellos que Dios le va a poner ese deseo, porque, hermano, se requiere disciplina, se requiere deseo en tu corazón, se requiere desesperación por Dios, y la Biblia dice que Dios es galardonador de los que le buscan. El premio más grande a tu apartarte en oración, en ayuno, se llama Jesús. Ese es tu premio, ese es tu galardón, esa es tu recompensa. Así que Dios te bendiga y esperamos que esto produzca en tu vida una actitud, que Dios ponga algo en ti, un deseo ardiente, una hambre más por su presencia y por ver su gloria manifestada en la tierra. Amén. Dios te bendiga.